A veces, cuando pensamos que estamos perdidos, es exactamente el momento en que encontramos el camino de regreso a casa. Un empresario exitoso creía tenerlo todo bajo control, hasta que una tarde lluviosa cambió su perspectiva para siempre, demostrando que algunas coincidencias son en realidad el destino intentando corregir nuestros errores del pasado. Antes de comenzar este emocionante viaje, no olvides suscribirte al canal para recibir historias conmovedoras todos los días. Déjanos en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta narrativa. Y aprovecha para darle like, que nos ayuda mucho a seguir trayendo nuevas historias. La lluvia fina que caía sobre Valencia aquella tarde de martes había transformado las bulliciosas calles del centro en un brillante reflejo de luces de neón y faros de coches. Eduardo Carballo conducía su Mercedes negro con la misma precisión metódica que aplicaba a todos los aspectos de su vida a sus 38 años. Como propietario de la constructora más grande de la región, cada minuto de su tiempo estaba calculado, cada decisión pesada con la frialdad de quien había aprendido desde temprano que los sentimientos eran lujos que un huérfano no podía permitirse cultivar. El semáforo se puso en rojo en el cruce de la avenida 9 de Octubre con la calle del Reposo, forzándolo a una parada que consideraba innecesaria. Eduardo tamborileó los dedos en el volante de cuero, observando distraído el movimiento de la acera, cuando sus ojos se fijaron en una escena que hizo que su corazón se acelerara de forma completamente inesperada. Una mujer estaba caída en medio de la calle mojada, rodeada de bolsas de plástico esparcidas y una pequeña multitud que se formaba a su alrededor. Incluso a distancia, y con la lluvia distorsionando su visión, Eduardo reconoció al instante aquella silueta. El cabello castaño oscuro, ahora mojado y pegado al rostro. La forma delicada de las manos que protegían instintivamente algo que tardó unos segundos en percibir que era un vientre abultado. Cristiana Mora, la misma mujer a quien había despedido fríamente de su mansión 2 años atrás, justo después de la fiesta de San Juan, más intensa de su vida. La misma mujer cuya sonrisa tímida y ojos sinceros habían roto por unas horas todas sus defensas cuidadosamente construidas. Eduardo estacionó el coche de cualquier manera en la acera y salió corriendo bajo la lluvia, su traje italiano de 3.000 euros empapándose rápidamente mientras se abría paso entre los curiosos. Cuando finalmente llegó hasta ella, Cristiana estaba semiconsciente, un pequeño rastro de sangre escurriendo de un corte en la frente, las manos aún protegiendo el vientre en un gesto maternal que hizo que algo se contrajera dolorosamente dentro de su pecho. «Cristiana». La voz le salió más áspera de lo que pretendía, cargada de una urgencia que no podía explicar. Ella abrió los ojos lentamente, tardando unos segundos en enfocarlo. Cuando finalmente lo reconoció, una expresión de pánico mezclado con humillación cruzó su rostro. «Sal de aquí», murmuró con voz débil intentando alejarse de él. «Nadie necesita tu piedad». Pero Eduardo ya se estaba agachando, ignorando el barro que ensuciaba sus pantalones caros, y con un movimiento decidido la levantó en brazos. Ella pesaba mucho menos de lo que recordaba, y la fragilidad de su cuerpo contrastaba drásticamente con la fuerza que siempre había demostrado cuando trabajaba para él. El dulce olor a chocolate derretido y leche condensada que siempre impregnaba sus manos seguía allí, mezclado ahora con el aroma de la lluvia y el sabor metálico de la sangre. «¿A dónde quieres ir?», preguntó él cargándola hacia el coche, mientras alguien en la multitud gritaba que ya había llamado a una ambulancia. «A casa», susurró ella, pero su voz falló al final, como si ella misma no creyera que tenía una casa a la que volver. Eduardo la colocó delicadamente en el asiento del pasajero, ajustando el cinturón de seguridad alrededor de su vientre abultado con un cuidado que sorprendió a ambos. Sus dedos rozaron brevemente la curva que albergaba una nueva vida, y él sintió algo que no experimentaba desde hacía años, una conexión profunda e inexplicable con otro ser humano. Mientras conducía hacia el hospital más cercano, Eduardo observó de reojo el reflejo de Cristiana en el espejo retrovisor. Estaba más delgada, con ojeras que hablaban de noches mal dormidas y preocupaciones constantes.
El vestido sencillo que usaba estaba raído en los bordes, y los zapatos que podía ver eran viejos y desgastados, muy diferentes de la ropa adecuada que usaba cuando trabajaba en su casa. ¿Cuántos meses?, preguntó él, rompiendo el tenso silencio que flotaba entre ellos. Cristiana tardó en responder, como si estuviera calculando si debía o no confiarle esa información. 6, dijo finalmente, la voz aún débil, pero con una nota de determinación que él recordaba bien. Eduardo hizo las cuentas mentalmente. 6 meses significaba que el embarazo había comenzado exactamente en la época en que ella había sido despedida. Exactamente después de la fiesta de San Juan, donde habían cruzado todas las líneas profesionales entre tamales, vino caliente y el sonido del acordeón de don José que tocaba en los jardines de su mansión. El recuerdo de aquella noche volvió como un puñetazo en el estómago. La forma en que ella había reído cuando él la había sacado a bailar la cuadrilla, el sabor a maíz dulce en sus labios cuando se besaron por primera vez cerca de la hoguera, la forma en que ella había susurrado su nombre en su oído cuando estaban solos en la oficina, lejos del ruido de la fiesta, perdidos en una pasión que había roto todos los protocolos que él mantenía tan rígidamente en su vida. Al día siguiente, él la había despedido, no por rabia o arrepentimiento, sino por miedo. Miedo de sentir algo real por alguien que trabajaba para él. Miedo de repetir los errores que había visto cometer a otros hombres. Miedo, principalmente, de permitirse amar y ser abandonado una vez más, como había sucedido tantas veces durante su infancia en los orfanatos. Eduardo, la voz de ella lo trajo de vuelta al presente. No tienes que hacer esto, puedo cuidarme sola. Él la miró, realmente la miró, y vio la misma fuerza que siempre lo había impresionado, incluso ahora cuando ella estaba obviamente vulnerable y necesitando ayuda. Cristiana siempre había tenido esa capacidad de mantener la dignidad incluso en las situaciones más difíciles. Era una de las cosas que más lo había atraído de ella, aunque en aquel momento él no tuvo el valor de admitirlo ni para sí mismo. ¿Dónde estás viviendo?, preguntó él, ya imaginando que no le iba a gustar la respuesta. Cristiana giró el rostro hacia la ventana, observando las calles familiares de Valencia pasar rápidamente. «Eso no importa», murmuró. «Sí importa», él respondió con más firmeza de lo que pretendía. «¿Dónde estás viviendo, Cristiana?». Ella permaneció en silencio por un largo momento antes de admitir. «Perdí el apartamento el mes pasado. Estoy quedándome en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de una conocida». Eduardo sintió una punzada de culpa atravesar su pecho. Sabía que había despedido a Cristiana sin previo aviso, sin siquiera darle la oportunidad de explicarse o de encontrar otro empleo antes de salir de su casa. En aquel momento, había justificado su decisión como necesaria para mantener el orden y la propiedad. Ahora, viéndola allí, embarazada y obviamente luchando por sobrevivir, se dio cuenta de que había sido simplemente un cobarde. ¿Y el padre del niño? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse y sintió a Cristiana tensarse en el asiento a su lado. «Eso tampoco es asunto tuyo», ella respondió, pero esta vez su voz tembló ligeramente. Eduardo conocía a Cristiana lo suficientemente bien como para saber que ella estaba escondiendo algo. Durante los 2 años en que ella había trabajado en su casa, él había aprendido a leer sus expresiones, a interpretar la forma en que ella se mordía la esquina del labio cuando estaba nerviosa, o cómo preparaba té de manzanilla antes de dormir cuando estaba preocupada por algo. Llegaron al hospital en silencio, y Eduardo la cargó de nuevo hacia adentro, ignorando las miradas curiosas del personal médico, que claramente reconoció al empresario más rico de la ciudad cargando a una mujer embarazada y empapada. A él no le importaban los chismes o las especulaciones. En aquel momento, lo único que importaba era asegurarse de que Cristiana y el bebé estuvieran bien. Mientras esperaban en el pasillo para que ella fuera examinada, Eduardo observó cómo ella mantenía las manos constantemente sobre el vientre, un gesto protector que hablaba de un amor incondicional que él jamás había experimentado. Había algo en la forma en que ella tocaba la curva abultada que despertaba en él una sensación extraña, una mezcla de ternura y posesividad que no podía explicar.
¿Por qué estabas en la calle vendiendo trufas de chocolate?, preguntó él cuando finalmente no pudo soportar más el silencio. Cristiana lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y resignación. ¿Cómo sabes que estaba vendiendo trufas de chocolate? El olor, él respondió simplemente. Tus manos siempre olían a chocolate derretido y leche condensada cuando trabajabas para mí, principalmente los fines de semana. Ella pareció sorprendida de que él hubiera notado ese detalle, y por un momento, algo del cariño que había entre ellos aquella noche de San Juan volvió a brillar en sus ojos. Perdí el empleo en la floristería hace 3 meses, ella admitió. El dueño dijo que no podía mantener a una empleada embarazada porque necesitaría mucho tiempo para consultas médicas. Entonces empecé a hacer dulces en casa y venderlos en la calle para pagar el alquiler. Eduardo sintió que la rabia crecía dentro de él, pero esta vez no estaba dirigida a ella. Era rabia de sí mismo, del jefe que la había despedido injustamente, de un mundo que permitía que una mujer embarazada tuviera que vender dulces bajo la lluvia para sobrevivir. Era rabia por haber sido demasiado cobarde para luchar por lo que sentía por ella 2 años atrás. «No vas a vender más dulces en la calle», dijo él, sorprendiendo a ambos con la determinación en su voz. «No necesito tu caridad, Eduardo», ella replicó, levantando la barbilla con la misma dignidad orgullosa que él siempre había admirado en ella. «No es caridad», él respondió, sosteniendo su mirada. «Es responsabilidad». Cristiana frunció el ceño, como si no entendiera lo que él quería decir, pero antes de que pudiera preguntar, la enfermera apareció para llevarla al examen. Eduardo se quedó solo en el pasillo, mirando las manos que aún guardaban la sensación del cuerpo de ella en sus brazos. Por primera vez en 2 años, Eduardo Carballo se permitió pensar en la posibilidad de que tal vez no fuera demasiado tarde para corregir el mayor error de su vida. Tal vez aquella tarde lluviosa no fuera solo una coincidencia, sino una segunda oportunidad que el destino le estaba ofreciendo para que él demostrara que había aprendido la diferencia entre tener miedo de amar y tener el valor de proteger lo que realmente importaba. 3 horas después, Eduardo observaba a Cristiana salir del consultorio médico con un pequeño vendaje en la frente e instrucciones de reposo absoluto. El médico había sido claro. Estaba desnutrida, con anemia y signos de estrés que podrían complicar el embarazo si no se trataban inmediatamente. Eduardo había escuchado cada palabra del diagnóstico a través de la puerta entreabierta, sintiendo el peso de la culpa crecer dentro de él con cada síntoma mencionado. «El bebé está bien», Cristiana dijo cuando se acercó a él en el pasillo, como si hubiera leído sus pensamientos. «Fue solo un susto». Eduardo asintió, pero sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la receta médica que ella le extendía. Vitaminas prenatales, suplementos de hierro, medicamentos para las náuseas, cosas simples que él podría comprar sin pestañear, pero que obviamente estaban fuera de su alcance en los últimos meses. «Te llevaré a casa», dijo él, colocando la mano suavemente en su espalda para guiarla hacia la salida. «Ya dije que puedo cuidarme sola», Cristiana replicó, pero su voz sonaba cansada sin la fuerza de antes. «Sé que puedes», Eduardo respondió con calma, «pero no deberías tener que hacerlo sola». El silencio se extendió entre ellos durante el trayecto hasta el coche. La lluvia había disminuido, pero las calles aún estaban mojadas y reflejaban las luces de la ciudad que empezaba a despertar para la noche. Eduardo le abrió la puerta del pasajero, un gesto que hizo que Cristiana dudara por un momento antes de entrar. «¿Cuál es la dirección?», preguntó él cuando se acomodó en el asiento del conductor. Cristiana tardó en responder, claramente avergonzada. «Calle de las Palmeras, número 42, es en el barrio de Las Palmeras». Eduardo conocía la región. Era un barrio obrero, con casas pequeñas y calles estrechas, muy diferente de la mansión en el residencial parque urbano donde él vivía. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en la ironía de la situación. Cristiana había pasado 2 años limpiando y organizando su casa de 500 metros cuadrados, y ahora estaba viviendo en una pequeña habitación en la parte trasera de una casa sencilla. «Eduardo», la voz de ella interrumpió sus pensamientos. «¿Por qué estás haciendo esto?». Él la miró rápidamente antes de volver los ojos a la carretera. Era una pregunta justa,
y él no estaba seguro de saber la respuesta completamente. «Porque es lo correcto», dijo finalmente. «Lo correcto habría sido hacerlo hace 2 años». Ella respondió con una amargura que lo hizo encogerse por dentro. Eduardo estacionó frente al número 42, una casita sencilla con un pequeño jardín al frente y una reja baja de hierro. Podía ver una luz encendida en la parte trasera, probablemente la habitación donde Cristiana estaba viviendo. La diferencia entre aquello y su mansión era flagrante, y él sintió de nuevo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Cristiana», dijo él, cuando ella comenzó a abrir la puerta del coche. «Ven a vivir conmigo». Ella se detuvo completamente, la mano aún en la manija. «¿Qué?» «Ven a vivir conmigo», él repitió, esta vez con más firmeza. «Necesitas descanso, buena alimentación y seguimiento médico. Yo puedo proveer todo eso». Cristiana se giró completamente para mirarlo, sus ojos castaños brillando con una mezcla de rabia e incredulidad. «Me despides sin explicación hace 2 años. Desapareces de mi vida y ahora quieres que vaya a vivir a tu casa». «¿Cómo tú qué, exactamente?» «Como mi invitada», Eduardo respondió rápidamente. «Puedes quedarte en la habitación de invitados. No esperaría nada a cambio, solo que te cuides y cuides al bebé adecuadamente». «¿Y por qué haría eso?», ella preguntó, pero Eduardo percibió que había una nota de incertidumbre en su voz, como si una parte de ella estuviera considerando la oferta. «Porque sabes que es lo mejor para el bebé», él dijo suavemente, «y porque, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, sabes que puedes confiar en mí». Cristiana permaneció en silencio por un largo momento, sus manos acariciando inconscientemente el vientre abultado. Eduardo podía ver el conflicto interno desarrollándose en su expresión, el orgullo luchando contra la necesidad práctica, el resentimiento batallando contra la preocupación por el hijo que llevaba. «No voy a ser tu empleada de nuevo», dijo ella finalmente. «No quiero que seas mi empleada», Eduardo respondió. «Quiero que seas mi invitada, mi responsabilidad». «¿Por qué sigues hablando de responsabilidad?», Cristiana preguntó frunciendo el ceño. «¿Qué significa eso?». Eduardo dudó. No estaba listo para admitir sus sospechas sobre la paternidad del niño, pero tampoco podía ignorar la matemática obvia de la situación. «Significa que me importa lo que te pase a ti y al bebé», dijo por fin. Cristiana lo estudió por un momento, como si estuviera tratando de leer entre líneas lo que él estaba diciendo. «Sí, acepto», dijo lentamente. «Quiero dejar claro que es solo temporal, hasta que consiga organizarme de nuevo». «Claro», Eduardo asintió rápidamente, aunque una parte de él esperaba que ella cambiara de idea con el tiempo. «Y quiero ayudar con algo, cocinar, organizar. No me voy a quedar quieta siendo mantenida por ti». «Si eso es lo que te hará sentir mejor, está bien», dijo él, sabiendo que cualquier protesta sería inútil. Cristiana siempre había sido terca y orgullosa, características que él secretamente admiraba. 20 minutos después, Eduardo observaba a Cristiana hacer una pequeña maleta con sus pocas ropas mientras conversaba en voz baja con la dueña de la casa que la hospedaba. La mujer, de mediana edad y aspecto cansado, miró a Eduardo con una mezcla de curiosidad y aprobación cuando Cristiana explicó que se estaba mudando temporalmente. La mansión de Eduardo estaba exactamente como Cristiana recordaba, cuando entraron por la puerta principal. Los mismos muebles elegantes, las mismas obras de arte en las paredes, el mismo sutil olor a limpieza y cera que ella había ayudado a mantener durante 2 años. Pero ahora, viendo todo a través de los ojos de una visitante en lugar de una empleada, todo parecía aún más imponente e intimidante. «La habitación de invitados está arriba», Eduardo dijo, tomando la maleta de ella a pesar de sus protestas. «Tiene baño privado y una bonita vista del jardín». Cristiana lo siguió por las escaleras, sus manos deslizándose por el pasamanos de madera pulida que ella había lustrado tantas veces. Era extraño estar allí de nuevo, pero esta vez como invitada. Las reglas habían cambiado completamente, pero ella aún no sabía exactamente cuáles eran las nuevas reglas. La habitación de invitados era más grande que el apartamento entero, donde ella había vivido antes de perder el empleo. Tenía una cama king size con sábanas blancas inmaculadas, un cómodo sillón cerca de la ventana y un baño con bañera que ella solo había visto en revistas.
Era un lujo que ella no experimentaba desde hacía años. «Si necesitas algo durante la noche, mi habitación está al final del pasillo», Eduardo dijo, colocando la maleta de ella sobre la cama. «Y la cocina ya la conoces. Siéntete libre de tomar lo que quieras de la nevera». «Gracias», Cristiana dijo suavemente, aún absorbiendo la realidad de estar de vuelta en aquella casa. Eduardo dudó en la puerta, como si quisiera decir algo más, pero después simplemente dijo: «Buenas noches, Cristiana, descansa bien». Sola en la habitación, Cristiana se sentó pesadamente en el borde de la cama, sus manos automáticamente yendo a su vientre. «¿Qué estaremos haciendo aquí, pequeño?», murmuró para el bebé. «Tu papá aún no sabe que existes, y tu mamá no sabe si debe contárselo». Porque esa era la verdad que ella había escondido de Eduardo en el hospital. El bebé era hijo de él, concebido aquella noche mágica de San Juan, cuando ellos se habían perdido el uno en el otro, entre el olor a hoguera y el sabor a vino caliente. Ella lo supo desde la primera náusea matutina, desde la primera consulta médica, donde confirmara la fecha probable de la concepción. Pero ¿cómo contarle a un hombre que la había despedido al día siguiente de aquella noche que sería padre? ¿Cómo explicar que ella había pasado meses intentando encontrar el valor para buscarlo, solo para descubrir que él se había mudado a una oficina en otro edificio y contratado a una secretaria que filtraba todas sus llamadas? Cristiana se levantó y caminó hasta la ventana, observando los jardines iluminados de la mansión. Podía ver el lugar exacto donde ellos se habían besado por primera vez, cerca de la fuente de piedra, donde las luces de las linternas creaban un ambiente mágico durante la fiesta. Podía casi oír el acordeón de don José tocando Asa Branca mientras ellos bailaban, completamente perdidos el uno en el otro. Aquella noche, Eduardo había sido completamente diferente del jefe frío y distante que ella conocía. Había reído de sus chistes, contado historias de su infancia en el orfanato, sostenido su mano mientras caminaban por el jardín. Por primera vez, ella había visto al hombre vulnerable detrás de la máscara de empresario exitoso. Y entonces, a la mañana siguiente, él la había llamado a la oficina y la había despedido sin explicación, con una frialdad que había partido su corazón y destruido todos los sueños que ella había osado alimentar durante unas horas preciosas. Un movimiento del bebé en su vientre la trajo de vuelta al presente. Era como si el niño pudiera sentir su ansiedad y estuviera tratando de consolarla. Cristiana sonrió a pesar de las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. «Le voy a contar», susurró acariciando suavemente el vientre. «Pero no hoy. Hoy solo quiero asegurarme de que estés bien». Abajo, Eduardo caminaba nerviosamente por la sala de estar, un vaso de whisky en la mano que no podía decidir si debía beber o no. Tener a Cristiana de vuelta en su casa lo afectaba de formas que no había anticipado. Cada paso de ella en el piso de arriba, cada pequeño ruido, hacía que su corazón se acelerara. Él le había mentido, claro. No era solo responsabilidad o instinto protector lo que lo había motivado a traerla a casa. Era algo mucho más profundo y aterrador. Era la posibilidad real de que el bebé que ella llevaba fuera hijo de él. Era la memoria de aquella noche de San Juan, que lo había perseguido durante 2 años. Era el arrepentimiento que cargaba por haber sido demasiado cobarde para luchar por lo que sentía por ella. Eduardo se acercó a la ventana que daba al jardín, observando el mismo lugar donde había besado a Cristiana 2 años atrás. Podía recordar cada detalle de aquella noche, la forma en que ella había reído cuando él pisó su propio pie, intentando seguir la cuadrilla, el sabor dulce del vino caliente en sus labios, la sensación de plenitud que había experimentado cuando la sostuvo en sus brazos por primera vez. Y podía recordar también el miedo que había sentido a la mañana siguiente. Miedo de estar repitiendo patrones que había visto tantas veces. Jefes que se aprovechaban de empleadas, relaciones desiguales que siempre terminaban mal. Miedo de que sus sentimientos por ella fueran solo físicos, o peor, que ella estuviera interesada en él solo por su posición financiera. Entonces había hecho lo que siempre hacía cuando se sentía vulnerable. Se había protegido hiriendo a la otra persona primero. Había despedido a Cristiana antes de que ella pudiera rechazarlo o decepcionarlo.
Había elegido la soledad familiar en lugar del riesgo aterrador de amar a alguien de verdad. Ahora, viéndola embarazada y luchando por sobrevivir sola, Eduardo entendía la magnitud de su error. Independientemente de quién fuera el padre del niño que ella llevaba, él había abandonado a alguien que se preocupaba por él en el momento en que ella más necesitaba apoyo. El sonido de pasos bajando las escaleras lo sacó de sus reflexiones. Cristiana apareció en la sala usando una bata que había encontrado en la habitación, sus cabellos húmedos de la ducha que había tomado. Incluso cansada y embarazada, ella seguía siendo la mujer más hermosa que él jamás había visto. «No pude dormir», ella dijo, pareciendo un poco avergonzada por estar allí. «¿Puedo hacer un té?» «Claro», Eduardo respondió rápidamente. «Todavía hay manzanilla en la despensa. Recuerdo que siempre bebías manzanilla antes de dormir». Cristiana pareció sorprendida de que él recordara ese detalle y una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Mi abuela decía que la manzanilla calma tanto el cuerpo como el alma», dijo ella, dirigiéndose a la cocina. Eduardo la siguió, observando cómo ella se movía naturalmente por el espacio que conocía tan bien. Era como si los 2 años de ausencia nunca hubieran existido, como si ella aún perteneciera a aquella casa. Sí, tal vez, pensó Eduardo con una punzada de esperanza que no se permitía sentir desde hacía mucho tiempo. Ella realmente pertenecía. «Eduardo», Cristiana dijo mientras preparaba el té, sin mirarlo. «¿Puedo preguntar por qué me despediste aquel día?» La pregunta que él había temido y esperado al mismo tiempo, finalmente había llegado. Eduardo se apoyó en el mostrador de la cocina, observando la espalda de ella mientras ella removía el agua caliente. «Porque tenía miedo», dijo finalmente, decidiendo por la honestidad después de 2 años de mentiras y arrepentimientos. «¿Miedo de qué?», ella preguntó, finalmente girándose para mirarlo. «Miedo de repetir errores que había visto cometer a otros hombres», Eduardo respondió. «Miedo de que te sintieras obligada a corresponder a mis sentimientos por la diferencia de posición entre nosotros. Miedo de que yo me estuviera aprovechando de la situación». Cristiana lo miró por un largo momento, como si estuviera procesando sus palabras. «¿Y miedo de qué más?», preguntó suavemente, como si supiera que había algo que él aún no había dicho. Eduardo suspiró profundamente. «Miedo de enamorarme de ti de verdad y ser abandonado una vez más». La honestidad brutal de su confesión flotó entre ellos en el aire caliente de la cocina. Cristiana sirvió el té en 2 tazas, sus manos temblando ligeramente. Cuando le extendió una taza, sus dedos se tocaron brevemente, enviando una corriente eléctrica por ambos. «Eduardo», ella dijo suavemente, «hay algo que necesito contarte». Cristiana tomó un sorbo del té de manzanilla, dejando que el líquido caliente calmara sus nervios antes de encontrar el valor para continuar. Eduardo esperaba pacientemente, sus ojos oscuros fijos en ella, con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara de la misma forma que había sucedido 2 años atrás. «Estaba embarazada cuando me despediste», dijo ella finalmente, su voz apenas pasando de un susurro. Eduardo sintió la sangre helarse en sus venas. La taza tembló ligeramente en sus manos antes de que él la colocara cuidadosamente sobre el mostrador. «¿Lo sabías?» «No», Cristiana respondió rápidamente. «Lo descubrí 2 semanas después. Las náuseas matutinas comenzaron y pensé que era estrés del despido. Cuando finalmente hice la prueba», ella dejó la frase en el aire, sus manos automáticamente yendo a su vientre. «¿Por qué no me lo contaste?», Eduardo preguntó, su voz ronca de emoción. Cristiana soltó una risa amarga. «¿Cómo? Me habías despedido sin explicación y cambiado tus números de teléfono. Cuando intenté ir a tu oficina, tu secretaria dijo que no querías hablar conmigo. Pensé que habías descubierto lo de aquella noche y querías mantenerme alejada». Eduardo cerró los ojos, recordando las instrucciones que le había dado a su secretaria de filtrar todas las llamadas después de despedir a Cristiana. En aquel momento, había pensado que sería más fácil mantener la distancia si no tenía que escuchar su voz. Ahora percibía que había cortado la única línea de comunicación que ella tenía con él exactamente cuando más lo necesitaba. «El bebé», él comenzó, pero se detuvo.
no sabiendo cómo formular la pregunta que le quemaba por dentro. Cristiana lo entendió de todos modos. «Es tuyo», dijo simplemente, sus palabras cayendo en el silencio de la cocina como piedras en un lago en calma. Eduardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Todas las sospechas, todos los cálculos mentales que había hecho desde que la encontró en la calle, se confirmaron en una única frase. Iba a ser padre. Ya era padre, técnicamente. El niño que Cristiana llevaba era suyo. 6 meses, murmuró más para sí mismo que para ella. Desde la fiesta de San Juan. Desde la fiesta de San Juan, ella confirmó, observando cómo él procesaba la información. Eduardo, quiero que sepas que nunca esperé nada de ti. Iba a criar a este niño sola. ¿Sola? Eduardo repitió la palabra saliendo más áspera de lo que pretendía. ¿Ibas a criar a mi hijo sola y nunca me lo ibas a contar? ¿Tu hijo? Cristiana arqueó una ceja. Hace 5 minutos ni siquiera sabías que este niño existía. ¿Y ahora estás hablando de posesión? Eduardo percibió que había pisado terreno peligroso. Cristiana tenía razón. Él no tenía derecho a llegar reclamando paternidad después de 2 años de ausencia involuntaria. Pero la idea de que ella había planeado criar al niño sin él despertaba algo primitivo y protector dentro de él. No lo sabía, dijo él con calma, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? Cristiana preguntó, desafiándolo con la mirada. ¿Me habrías ofrecido dinero para resolver el problema? ¿Habrías exigido pruebas de ADN? ¿Habrías asumido la responsabilidad por deber? Me habría casado contigo, Eduardo dijo sin dudar, sorprendiendo a ambos con la convicción en su voz. Cristiana lo miró fijamente por un largo momento. Por obligación, dijo finalmente. No, él respondió, acercándose a ella lentamente. Por amor. La palabra flotó entre ellos como algo tangible y peligroso. Cristiana retrocedió un paso, su espalda encontrando el mostrador de la cocina. Eduardo, no. Te amo, él dijo. Ahora que había comenzado, no podía detenerse. Te amé desde aquella noche de San Juan. Te amé cuando te despedí porque tenía miedo de mis propios sentimientos. Te amé todos los días de estos 2 años, cuando intenté convencerme de que había hecho lo correcto. No me amas, Cristiana dijo, sacudiendo la cabeza. Amas la idea de mí. Amas la culpa que estás sintiendo ahora. Amas la responsabilidad de tener una familia porque nunca tuviste una. Las palabras de ella le dolieron, porque había verdad en ellas, pero no toda la verdad. Tienes razón, Eduardo admitió. Nunca tuve una familia. Crecí en orfanatos donde las personas que me cuidaban cambiaban constantemente. Aprendí que era más seguro no apegarse a nadie. Pero tú... Él se detuvo, buscando las palabras correctas. Tú fuiste la primera persona que consiguió pasar por todas mis defensas. La primera que me hizo querer arriesgarme a ser abandonado de nuevo, y eso me aterrorizó tanto que preferí mandarte lejos antes de que pudieras dejarme. Cristiana sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Durante 2 años había imaginado cómo sería esta conversación si alguna vez sucedía. Había ensayado discursos furiosos sobre abandono y responsabilidad. Había planeado rechazarlo con la misma frialdad con que él la había despedido, pero nada la había preparado para esta vulnerabilidad honesta, para ver al hombre que ella había amado exponiéndose completamente ante ella. Eduardo, ella dijo suavemente, no quiero que estés conmigo por culpa u obligación, y no quiero que nuestro hijo crezca pensando que fue un error lo que unió a sus padres. Nuestro hijo no sería un error, Eduardo respondió con firmeza. Sería lo mejor que ha pasado en mi vida. Un movimiento en el vientre de Cristiana los interrumpió, como si el bebé estuviera reaccionando a la voz de su padre. Ella presionó la mano contra el lugar donde había sentido la patada, y Eduardo observó el movimiento con fascinación. ¿Puedo? Preguntó él hesitantemente, extendiendo la mano hacia el vientre de ella. Cristiana dudó por un momento antes de asentir. Cuando Eduardo colocó su mano grande y cálida sobre su vientre abultado, el bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez, como si reconociera el toque de su padre. «Dios mío», Eduardo susurró,
sus ojos llenándose de lágrimas que él no intentó esconder. «Está ahí dentro». «Ella». Cristiana corrigió automáticamente. «Lo descubrí en la última consulta. Es una niña». Una niña. Eduardo iba a tener una hija. La idea era simultáneamente aterradora y maravillosa. Él no sabía nada sobre criar niños, mucho menos niñas. No tenía recuerdos de figura paterna en los que basarse, ningún modelo de cómo ser un buen padre. «¿Cómo vas a llamarla?», preguntó él, aún con la mano en el vientre de Cristiana. «Nosotros», ella corrigió suavemente. «¿Cómo la vamos a llamar nosotros, si quieres participar en las decisiones?» «Quiero participar en todo», Eduardo dijo con intensidad. «De las consultas médicas, de la elección del nombre, de cada patada, de cada momento. Quiero compensar todo el tiempo que ya perdí». Cristiana lo estudió cuidadosamente. Había algo en la forma en que él sostenía su vientre, en la reverencia en su voz cuando hablaba sobre el bebé, que la hacía creer que tal vez él realmente estaba hablando en serio, pero aún había mucho que resolver entre ellos. «¿Qué, Eduardo?», dijo ella gentilmente. «Tener un hijo juntos no resuelve los problemas que existen entre nosotros. Tú sigues siendo el hombre que me despidió sin explicación. Yo sigo siendo la mujer que pasó 2 años odiándote por eso. No podemos simplemente fingir que nada de eso pasó solo porque vamos a tener una hija». «Lo sé», él respondió, finalmente apartando la mano de su vientre, aunque con reluctancia. «¿Pero podemos intentar empezar de nuevo? ¿Puedo intentar probar que he cambiado?» Cristiana tomó otro sorbo del té pensando. La propuesta de él era tentadora, especialmente cuando sentía cómo su cuerpo respondía a la proximidad de él, cómo su corazón aún se aceleraba cuando él la miraba de esa manera. Pero ella había aprendido a ser cautelosa en los últimos 2 años. «¿Qué tipo de relación estás proponiendo?», preguntó ella. «El tipo que ustedes dos merecen», Eduardo respondió inmediatamente. «Respeto, honestidad, paciencia. Quiero que vivas aquí no como una invitada temporal, sino como la madre de mi hija. Quiero cuidarlas a las dos, protegerlas, darle a nuestra hija la familia estable que nunca tuve. Y después de que nazca», Cristiana presionó, «¿me mantendrás aquí por conveniencia? ¿Para tener acceso constante a tu hija?» «No», Eduardo dijo, sosteniendo su mirada. «Te mantendré aquí porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella. El bebé me dio una excusa para traerte de vuelta, pero no es por eso que quiero que te quedes». Cristiana sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Parte de ella quería creerle, quería permitirse soñar con la posibilidad de una familia verdadera. Pero la parte que había sufrido 2 años de rechazo y lucha no estaba lista para confiar completamente. «Me quedaré», dijo ella finalmente, «pero con condiciones». «Cualquier cosa», Eduardo asintió rápidamente. «Primero, quiero ser independiente financieramente. Aceptaré tu ayuda durante el embarazo porque es lo mejor para el bebé, pero quiero encontrar una forma de contribuir, de tener mis propios ingresos». «De acuerdo», Eduardo asintió. «De hecho, estaba pensando, siempre fuiste excelente organizando, y necesito a alguien para gestionar los proyectos sociales de la empresa. El salario sería sustancial y podrías trabajar desde casa». Cristiana arqueó las cejas. «¿Estás inventando un empleo para mí?» «Estoy ofreciendo un empleo real a la persona más cualificada que conozco». Él respondió honestamente. «Conoces mi empresa mejor que nadie. Tienes una atención impecable a los detalles y te preocupas genuinamente por las personas. Serías perfecta para coordinar nuestros programas de vivienda popular». La oferta era tentadora y sonaba genuina, no como caridad disfrazada. «Segunda condición», Cristiana continuó, «habitaciones separadas. No vamos a complicar las cosas físicamente mientras estamos descubriendo lo que somos el uno para el otro emocionalmente». Eduardo sintió una punzada de decepción, pero asintió. «De acuerdo, aunque espero que eventualmente cambies de idea sobre eso». «Tal vez», Cristiana dijo con una pequeña sonrisa que hizo que su corazón saltara. «Tercera condición, total honestidad entre nosotros. Sin más secretos, sin más huir de los problemas. Si algo te está molestando, me lo cuentas. Si estoy enojada, hablaré directamente contigo». «Perfecto», Eduardo asintió.
Yo también tengo una condición. ¿Cuál? Quiero estar presente para todo lo relacionado con el bebé. Todas las consultas, todos los exámenes, todas las decisiones. Y cuando nuestra hija nazca, quiero que tenga mi apellido. Cristiana consideró por un momento. Puede tener los dos apellidos, Mora Carballo. Ana Cristina Mora Carballo. Eduardo dijo súbitamente. ¿Qué? Su nombre, Ana Cristina. Ana por mi abuela, que murió cuando yo tenía 5 años y fue la única persona que me amó incondicionalmente antes que tú. Y Cristina, bueno, es obvio. Cristiana sintió lágrimas cálidas rodar por sus mejillas. La forma en que él había pensado en el nombre, combinando su historia personal con un homenaje a ella, la conmovió profundamente. Ana Cristina Mora Carballo, repitió, probando cómo sonaba. Es perfecto. Eduardo se acercó a ella nuevamente, esta vez despacio, dándole tiempo para alejarse si quería. Cuando ella no se movió, él levantó las manos para secar las lágrimas de sus mejillas con una gentileza que la hizo recordar al hombre que había conocido aquella noche de fiesta de San Juan. «Vamos a hacer que esto funcione», dijo él suavemente. «Por los tres. Vamos a intentarlo». Cristiana asintió, cubriendo la mano de él con la suya. «Pero llevará tiempo, Eduardo. Necesitará paciencia». «Tengo el resto de la vida para ser paciente», él respondió, sellando la promesa con un beso suave en su frente. Afuera, una tormenta de fin de tarde comenzaba a formarse, pero dentro de la cálida cocina de la mansión, Eduardo y Cristiana sentían por primera vez en 2 años que tal vez estaban finalmente encontrando el camino de regreso el uno al otro. Y en el centro de todo estaba Ana Cristina, aún no nacida, pero ya uniendo a 2 personas que se habían perdido en el orgullo y el miedo. Aquella noche, Eduardo se acostó en su cama, solo por primera vez en 2 años, sin sentirse completamente perdido. En la habitación de al lado, Cristiana acariciaba el vientre donde su hija crecía, susurrando historias sobre el papá que ella finalmente había conocido. Y entre las 2 paredes que los separaban, comenzaban a formarse los hilos invisibles de una familia que aún necesitaba aprender a confiar, pero que ya había dado el primer paso en la dirección correcta. 2 semanas después, la rutina se había establecido entre Eduardo y Cristiana, de una forma que sorprendió a ambos por su naturalidad. Eduardo se despertaba temprano para el trabajo y siempre golpeaba suavemente en la puerta de ella antes de salir, solo para asegurarse de que estaba bien. Cristiana preparaba el almuerzo todos los días, insistiendo en cocinar a pesar de las protestas de él sobre descansar, y dejaba siempre un plato caliente esperando cuando él llegaba de la oficina. Fue durante una de esas tardes, mientras Eduardo saboreaba un pastel de carne deshebrada que ella había preparado, que el teléfono sonó. Cristiana atendió automáticamente, como hacía cuando trabajaba allí como empleada. «Residencia Carballo», dijo ella, e inmediatamente se arrepintió del automatismo. «¿Quién es esa?», preguntó una voz femenina ruda del otro lado de la línea. «¿Dónde está doña Marley?» «Doña Marley ya no trabaja aquí», Cristiana respondió, reconociendo la voz de Patricia, hermana de Eduardo. «¿Puedo ayudarla en algo?» «Quiero hablar con mi hermano», Patricia dijo impaciente. «Y quiero saber quién demonios te crees que eres para estar atendiendo el teléfono en su casa». Eduardo, que había escuchado el tono de la conversación, se acercó y extendió la mano para el teléfono. «Es mi hermana», dijo para Cristiana, que estaba visiblemente incómoda. «Patricia», Eduardo dijo al teléfono, su voz asumiendo el tono frío que Cristiana recordaba bien de cuando él hablaba con proveedores problemáticos. «Eduardo, ¿qué historia es esa de que tienes a una mujer viviendo ahí? ¿Y embarazada por lo que me contaron? Los vecinos están comentando que estás manteniendo a una interesada que apareció con una barriga y dijo que es tuya». Cristiana sintió que la sangre le subía al rostro. Incluso desde donde estaba, podía oír perfectamente las palabras venenosas de Patricia. Intentó alejarse, pero Eduardo le sujetó la mano, impidiéndole salir de la cocina. «La interesada tiene nombre», Eduardo dijo gélidamente. «Ella se llama Cristiana, trabajaba para mí hace 2 años, y el bebé que está esperando es mi hija». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos antes de que Patricia explotara.
¿Tu hija? Eduardo, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo puedes estar seguro de que esta niña es tuya? Esas mujeres son capaces de cualquier cosa para salir adelante en la vida. Patricia, estás hablando de la madre de mi hija, Eduardo dijo con una dureza en la voz que hizo estremecer a Cristiana. Y no voy a tolerar que hables de ella de esa forma. ¿Está ahí escuchando? Patricia preguntó con desdén. Obvio, ya consiguió envolverte completamente. Eduardo, por el amor de Dios, piensa con la cabeza. Haz una prueba de ADN, al menos. No voy a hacer ninguna prueba, Eduardo replicó. Confío en Cristiana. Entonces eres más idiota de lo que imaginaba, Patricia disparó. Estás tirando por la borda todo lo que construiste por culpa de una aprovechada que probablemente ni siquiera sabe quién es el padre del niño que lleva. La llamada fue terminada abruptamente cuando Eduardo golpeó el teléfono con fuerza. El silencio que siguió era pesado e incómodo. Cristiana estaba visiblemente afectada. Sus manos temblaban mientras acariciaba automáticamente el vientre. «Ella tiene razón», dijo Cristiana finalmente, su voz apenas pasando de un susurro. «¿Sobre qué?», Eduardo preguntó, acercándose a ella. «Sobre la prueba de ADN. Deberías hacer una». Eduardo la miró como si ella le hubiera dado una bofetada. «No necesito ninguna prueba. Sé que Ana Cristina es mi hija». «No, no lo sabes», Cristiana insistió, levantando la cabeza para mirarlo. «Crees en mí que es diferente. Y lo aprecio, pero tu hermana tiene razón en una cosa. Estás tomando decisiones importantes basándote solo en mi palabra. Tu palabra es suficiente para mí», Eduardo dijo firmemente. «Pero no es suficiente para tu familia», Cristiana respondió. «Y nuestra hija crecerá rodeada de sospechas y susurros si no pruebas que ella es tuya. No quiero eso para ella». Eduardo permaneció en silencio por un largo momento, procesando las palabras de ella. Odiaba admitirlo, pero había lógica en lo que ella estaba diciendo. Patricia era solo la primera persona de su familia en cuestionar la situación. Habría otras, y todas tendrían la misma duda. «Si es lo que quieres», comenzó él. «No es lo que quiero», Cristiana lo interrumpió. «Es lo que es necesario para Ana Cristina, para que ella nunca tenga que escuchar a alguien cuestionando su legitimidad». «Está bien», Eduardo asintió con reluctancia. «Pero quiero dejar claro que estoy haciendo esto para proteger a nuestra hija, no porque dude de ti». «Lo sé», Cristiana dijo suavemente tocando brevemente su brazo. «Y te amo por eso». Las palabras salieron antes de que ella pudiera impedirlas. Ambos quedaron paralizados, mirándose el uno al otro con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Cristiana acababa de admitir lo que ambos sabían, pero aún no habían dicho claramente, que a pesar de todo lo que había pasado entre ellos, aún se amaban. «Cristiana», Eduardo comenzó, acercándose a ella. «No», ella dijo rápidamente, retrocediendo. «No vamos a complicar las cosas ahora. Ya tenemos suficientes complejidades que manejar». Pero era demasiado tarde. Las palabras habían sido dichas y habían cambiado algo fundamental entre ellos. Eduardo podía ver en sus ojos el mismo deseo que sentía, la misma añoranza de los momentos de intimidad que habían compartido 2 años atrás. «Yo también te amo», dijo él suavemente. «Nunca dejé de amarte». Cristiana cerró los ojos, como si las palabras de él le causaran dolor físico. «Eduardo, por favor». «¿Por favor qué?», él preguntó, acercándose más a ella a pesar de la resistencia. «Por favor, no digas la verdad. Por favor, sigue fingiendo que no siento lo que siento por ti. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que ya es», ella susurró. «Estoy tratando de ser racional aquí». «Y yo estoy tratando de ser honesto», él respondió, ahora tan cerca que podía sentir el suave perfume que ella usaba mezclado con el aroma de vainilla que siempre exhalaba de su piel. «Cristiana, mírame». Ella abrió los ojos con reluctancia, y Eduardo vio en ellos toda la confusión y el deseo que sentía reflejados de vuelta en él. «Sé que tienes miedo», dijo él gentilmente. «Yo también. Pero no podemos fingir que no existe esta conexión entre nosotros solo porque es aterradora». «¿Y si no funciona?», Cristiana preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «¿Y si empezamos algo y tú decides una vez más que es demasiado complicado?».
¿Y si yo me permito confiar en ti completamente y tú me abandonas de nuevo? Eduardo sintió que su corazón se rompía al ver la vulnerabilidad cruda en sus ojos. Él había causado esas heridas, esas inseguridades, y ahora necesitaba probar que era digno de su confianza. Entonces pasaré el resto de mi vida demostrando que puedes confiar en mí, dijo él, levantando las manos para sujetar su rostro suavemente. No te estoy pidiendo que confíes en mí ciegamente, Cristiana. Te estoy pidiendo una oportunidad para mostrarte que he cambiado. Antes de que ella pudiera responder, el bebé pateó fuerte, haciendo que Cristiana jadeara y presionara la mano contra el vientre. Eduardo inmediatamente colocó su mano sobre la de ella, y Ana Cristina pateó de nuevo, como si estuviera respondiendo al toque de su padre. Ella lo sabe, Cristiana murmuró, mirando hacia abajo donde sus manos se tocaban sobre su vientre abultado. ¿Sabe qué? Que eres su padre. Siempre se agita cuando oye tu voz. Eduardo sonrió, sintiendo una ola de emoción pura atravesar su pecho. «Hola, Ana Cristina», dijo hacia el vientre de Cristiana. «Es papá aquí». Otra patada fuerte hizo reír a ambos, rompiendo la tensión del momento. Eduardo se agachó y besó suavemente el vientre de Cristiana, susurrando: «Papá te ama mucho, princesa, y ama a tu mamá también». Cuando él levantó los ojos, encontró a Cristiana observándolo con una expresión que era pura ternura, mezclada con amor. En aquel momento, todas las defensas de ella se derrumbaron. «Eduardo», ella susurró. «Sí, bésame». Él no necesitó que ella lo repitiera. Sus manos subieron para enmarcar su rostro nuevamente, y esta vez, cuando sus labios se encontraron, fue como si los 2 años de separación y dolor simplemente desaparecieran. El beso fue dulce y desesperado al mismo tiempo, lleno de añoranza y promesas no dichas. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Eduardo apoyó su frente en la de ella, cerrando los ojos para saborear el momento. «No podemos seguir haciendo esto», Cristiana susurró, aunque sus manos estaban agarradas a su camisa. «¿Haciendo qué?», él preguntó, besando suavemente la punta de su nariz, complicando las cosas. «Tal vez algunas cosas sean naturalmente complicadas», Eduardo respondió. «Tal vez sea hora de que dejemos de luchar contra eso». Cristiana lo estudió por un largo momento, viendo no solo al hombre que la había lastimado 2 años atrás, sino también al hombre que había pasado las últimas 2 semanas cuidándola con una ternura que hacía que su corazón se acelerara. Viendo al hombre que hablaba con su vientre todas las noches antes de dormir, contando historias a Ana Cristina sobre cómo sería cuando ella naciera. «Una condición», dijo ella finalmente. «¿Cuál? Si vamos a intentar esto de verdad, es todo o nada. No voy a ser tu novia de conveniencia hasta que nazca el bebé. Si quieres estar conmigo, tiene que ser porque realmente quieres construir algo conmigo. Quiero construir todo contigo». Eduardo respondió sin dudar. «Una familia, un futuro, una vida entera. ¿Y la prueba de ADN? La haremos», él asintió. «Pero no cambia nada para mí. Ana Cristina es mi hija, con o sin un papel que lo confirme». Cristiana asintió, finalmente permitiéndose creer que tal vez, solo tal vez, realmente conseguirían que aquello funcionara. «Entonces supongo que estamos haciendo esto», dijo ella. «¿Haciendo qué exactamente?», Eduardo preguntó con una sonrisa que ella no veía hacía 2 años. «Intentando ser una familia», ella respondió. Y cuando él la besó de nuevo, Ana Cristina pateó en señal de aprobación, como si supiera que sus posibilidades de tener un hogar completo acababan de aumentar considerablemente. Más tarde aquella noche, mientras cenaban juntos por primera vez como una pareja de verdad, Eduardo recibió un mensaje de su hermana pidiendo disculpas por el tono de la llamada anterior. Pero adjunto a la disculpa estaba la dirección de 3 clínicas diferentes que realizaban pruebas de paternidad prenatal. «Ella no se rendirá fácilmente», Eduardo comentó, mostrándole el mensaje a Cristiana. «No esperaba que se rindiera», Cristiana respondió con calma. «Pero cuando salga el resultado y pruebe que Ana Cristina es tu hija, quiero que ella sea la primera en saberlo, y quiero que ella sea la primera en pedir disculpas». Eduardo sonrió, admirando la fuerza tranquila de Cristiana.
Tendrá que tragarse muchas palabras cuando salga el resultado. Bueno, Cristiana dijo con una sonrisa traviesa, será un excelente ejercicio de humildad para ella. Y por primera vez desde que había encontrado a Cristiana en la calle 2 semanas atrás, Eduardo sintió que realmente estaban construyendo algo sólido juntos, algo que ni la desconfianza de su familia ni los miedos del pasado conseguirían destruir. Un mes después, Eduardo estaba en la oficina revisando contratos cuando su teléfono sonó. Era Cristiana, y por primera vez desde que ella había vuelto a su vida, su voz sonaba asustada. «Eduardo, ¿puedes venir a casa ahora?» «¿Qué pasó?», preguntó él, ya levantándose de la silla y tomando las llaves del coche. «Estoy sangrando un poco», ella dijo, intentando mantener la calma en la voz, pero él podía oír el pánico por debajo. «Y Ana Cristina no se ha movido en algunas horas». «Ya voy», Eduardo dijo, cancelando mentalmente todas las reuniones del resto del día mientras corría hacia el ascensor. «¿Ya llamaste al médico?» «Llamé. Dijo que fuera directamente al hospital, pero Eduardo, tengo miedo». «Todo saldrá bien», él dijo, aunque su propio corazón estaba acelerado. «Te recojo en 10 minutos». El trayecto hasta el hospital fue el más largo de la vida de Eduardo. Cristiana estaba pálida en el asiento del pasajero. Sus manos temblaban mientras mantenía una toalla limpia entre las piernas para absorber el sangrado. Era poca sangre, pero cualquier cantidad parecía demasiada cuando se trataba de la salud de su hija. «Ella estará bien», Eduardo dijo, más para sí mismo que para Cristiana, sosteniendo la mano libre de ella mientras conducía. «¿Cómo puedes estar seguro?», Cristiana preguntó, sus lágrimas finalmente comenzando a fluir. «Porque ella es nuestra hija», Eduardo respondió con una convicción que sorprendió a ambos. «Y los hijos nuestros son luchadores». En el hospital, fueron llevados directamente a la sala de emergencia obstétrica. El doctor Fernando Machado, obstetra que Eduardo había contratado para acompañar el embarazo de Cristiana, los recibió con una expresión seria pero tranquilizadora. «Vamos a ver qué está pasando», dijo él, preparando el equipo de ultrasonido. «Cristiana, acuéstate aquí e intenta relajarte». Eduardo sostuvo la mano de Cristiana mientras el médico pasaba el gel en su vientre y posicionaba el transductor. Por unos segundos angustiantes, solo hubo el sonido estático del equipo. Entonces, como música celestial, escucharon los latidos rápidos y fuertes del corazón de Ana Cristina. «Ahí está ella», doctor Fernando dijo con una sonrisa. «Corazón latiendo perfectamente, moviéndose bien. Aparentemente nuestra princesa solo estaba teniendo un día más tranquilo». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban de alivio. «¿Y el sangrado?» «Placenta baja», el médico explicó, señalando la pantalla. «No es inusual en esta fase del embarazo, pero significa que Cristiana necesitará reposo absoluto durante las próximas semanas. Nada de actividades pesadas, nada de estrés innecesario». «¿Reposo absoluto significa qué, exactamente?», Eduardo preguntó. «Significa cama, sofá y baño, doctor». Fernando respondió firmemente. «Nada más por al menos un mes. Si la placenta se reposiciona, como suele suceder, podremos relajar las restricciones más tarde». Cristiana suspiró profundamente. «¿Un mes entero? Es mejor ser cuidadosa ahora que lamentar después», el médico dijo gentilmente, «especialmente considerando que quieren hacer la prueba de paternidad prenatal. Cualquier estrés adicional en el sistema puede complicar tanto la prueba como el embarazo». En el camino de regreso a casa, Cristiana estaba más callada de lo normal. Eduardo percibía que algo la estaba molestando además del susto médico. «¿Qué estás pensando?», preguntó él cuando se detuvieron en un semáforo. «Que tal vez esto sea una señal», ella dijo suavemente. «¿Qué tipo de señal?». «De que estoy forzando las cosas demasiado, muy rápido», Cristiana respondió mirando por la ventana. «Tal vez debería haberme quedado en la habitación de atrás de la casa de la conocida. Tal vez toda esta presión de volver a tu vida, de intentar ser una familia. Para con eso», Eduardo la interrumpió firmemente. «Lo que pasó hoy no tiene nada que ver con presión o estrés emocional. Es una complicación médica común. Y tú no estás forzando nada, estás donde deberías haber estado siempre». «Eduardo, tu hermana tiene razón en una cosa», Cristiana insistió. «Todo esto es muy conveniente para mí.
Apareces en el momento en que más necesito ayuda. Me ofreces una casa hermosa, un trabajo bien remunerado, una familia lista. Eduardo estacionó el coche de súbito en el arcén, ignorando las bocinas de los coches que pasaban. Se giró completamente hacia Cristiana, su expresión seria. ¿Crees que te estás aprovechando de mí?, preguntó él directamente. Cristiana comenzó, pero se detuvo, confusa. Responde, Eduardo insistió. ¿Crees que estás conmigo porque es conveniente? No, ella dijo finalmente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Estoy contigo porque te amo, pero otras personas pensarán. Que se fastidien las otras personas. Eduardo dijo con una vehemencia que la sorprendió. Cristiana, mírame. Pasé 2 años de mi vida miserable porque fui demasiado idiota para luchar por lo que quería. No voy a dejar que tu inseguridad o la opinión de otras personas arruinen nuestra segunda oportunidad. Pero ¿y si? No hay «y sí», él la interrumpió, sosteniendo su rostro entre las manos. Solo estamos nosotros 3, tú, yo y Ana Cristina. Y voy a proteger a nuestra familia de cualquiera que intente separarnos de nuevo, incluyéndote a ti misma, si es necesario. Cristiana lo miró por un largo momento, viendo la férrea determinación en sus ojos oscuros. Era la misma determinación que había convertido a Eduardo en un empresario exitoso, pero ahora estaba dirigida a protegerla a ella y a la hija que llevaban. Está bien, dijo ella suavemente, pero quiero que sepas que si algún día cambias de idea, si decides que esto es demasiado complicado, no cambiaré de idea. Eduardo la interrumpió, sellando la promesa con un beso suave. Y para probarte eso, quiero hacer una cosa. ¿Qué? Eduardo sacó el celular del bolsillo y marcó un número. Patricia, soy yo. Escucha bien porque solo lo diré una vez. Cristiana es la mujer de mi vida y madre de mi hija. Si tú o cualquier otro miembro de la familia no pueden aceptar eso con respeto y cariño, entonces no son bienvenidos en nuestra vida. La elección es tuya. Cristiana podía oír la voz indignada de Patricia al otro lado de la línea, pero Eduardo simplemente colgó el teléfono. Se acabó, dijo él simplemente. No voy a tolerar más que nadie cuestione nuestra familia. Eduardo, ella es tu hermana, y tú eres la madre de mi hija, él respondió, y las elegí a ustedes 2. Cuando llegaron a casa, Eduardo cargó a Cristiana hasta la habitación, ignorando sus protestas de que podía caminar sola. La ayudó a cambiarse y a acomodarse en la cama, luego trajo almohadas extras para que estuviera cómoda. Trabajaré desde casa durante las próximas semanas, anunció él, arreglando las cobijas alrededor de ella. Eduardo, no necesitas... Sí necesito, él dijo firmemente. El doctor Fernando dijo, reposo absoluto. ¿Cómo voy a estar seguro de que estás descansando si estoy en la oficina preocupándome? ¿Y tus reuniones importantes? Nada es más importante que ustedes 2, Eduardo respondió sin dudar. Además, es hora de empezar a delegar más responsabilidades. Cuando Ana Cristina nazca, quiero tener tiempo para ser un padre presente. Aquella noche, Eduardo montó una oficina improvisada en la habitación de Cristiana, trabajando en su portátil mientras ella dormía. De vez en cuando la oía moverse, él paraba lo que estaba haciendo y verificaba si ella necesitaba algo. No tienes que estar vigilándome, Cristiana murmuró durante una de esas verificaciones. No estoy vigilando, Eduardo respondió, acercándose a la cama. Estoy cuidando. Es diferente. ¿Cómo así? Eduardo se sentó en el borde de la cama y colocó la mano cuidadosamente sobre su vientre. Cuando estaba en el orfanato, siempre soñé con tener una familia para cuidar. Alguien que dependiera de mí, que me dejara protegerla. Tú me estás dando eso, Cristiana. Me estás dejando cuidar de ustedes 2. ¿Y si soy mucho trabajo? Ella preguntó con una pequeña sonrisa. Entonces trabajaré el resto de mi vida para merecerlas. Eduardo respondió, besando suavemente su frente. 3 días después, mientras Cristiana descansaba en la sala viendo televisión, el timbre sonó. Eduardo atendió y encontró a una mujer elegante de unos 50 años parada en la puerta, cargando una cesta de frutas y flores. «Usted debe ser Eduardo», dijo la mujer. «Soy Carmen, madre de Cristiana». Eduardo sintió que la sangre se le helaba. Cristiana había mencionado que sus padres vivían en el interior
y que había perdido contacto con ellos después de mudarse a Valencia, pero nunca había explicado por qué. «Adelante, por favor», dijo él educadamente, aunque mentalmente se estaba preparando para otra confrontación familiar. Carmen entró y miró alrededor de la mansión con una expresión que mezclaba impresión e incomodidad. «Entonces es verdad», dijo ella. «Mi hija realmente está viviendo con un millonario». «¿Mamá?». Cristiana apareció en la puerta de la sala apoyada en la pared, su rostro pálido de shock. «¿Cómo supiste dónde estaba?». «Las noticias viajan rápido en ciudades pequeñas», Carmen respondió, su tono frío. «Especialmente noticias sobre la hija que abandonó a la familia para prostituirse para hombres ricos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió que la rabia crecía dentro de él como una ola, pero antes de que pudiera decir nada, Cristiana habló. «Sal de mi casa», dijo ella con calma, pero con una firmeza que Eduardo nunca había oído en su voz. «Tu casa». Carmen se rió con desdén. «¿Realmente crees que esta mansión es tuya? Querida, eres solo la más nueva interesada en la larga lista de mujeres que se vendieron para conseguir una vida mejor». «Basta», Eduardo dijo, su voz baja pero letal. «Usted va a salir de mi casa ahora, o llamo a seguridad para que la retire». Carmen lo miró con desprecio. «¿Y usted cree que está defendiendo qué exactamente? ¿Una mujer que se quedó embarazada a propósito para atrapar a un hombre rico? ¿Una mujer que ni siquiera está segura de quién es el padre del niño que lleva?» «Mamá, para», Cristiana dijo, sus lágrimas comenzando a fluir. «Por favor, para». «No voy a parar», Carmen continuó cruelmente. «Alguien necesita abrirle los ojos a este hombre sobre lo que realmente eres. Una oportunista que aprendió a usar el cuerpo para conseguir lo que quiere». Fue cuando Eduardo perdió completamente la paciencia. En 2 pasos largos estaba cara a cara con Carmen, su altura intimidante haciéndola retroceder involuntariamente. «Usted tiene 5 segundos para salir de mi casa antes de que haga algo de lo que nos vamos a arrepentir», dijo él con una calma mortal. «Y si algún día intenta contactar a Cristiana de nuevo, si algún día intenta herir a mi familia de nuevo, me aseguraré de que se arrepienta por el resto de su vida». Carmen salió apresuradamente, dejando solo el eco de sus palabras venenosas. Eduardo inmediatamente se giró hacia Cristiana, que se había deslizado por la pared hasta el suelo, sollozando incontrolablemente. Dijo él gentilmente, arrodillándose a su lado. Ella se fue. «Está todo bien». «No está todo bien», Cristiana lloró. «Ella tiene razón, Eduardo. Sobre todo, ella no tiene razón sobre nada», Eduardo dijo firmemente, cargándola cuidadosamente hasta el sofá. «Ella es una mujer amargada que no puede ver su propio error de haber perdido a una hija maravillosa. Pero si Ana Cristina crece escuchando esas cosas, Ana Cristina crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente por ambos padres». Eduardo la interrumpió. «Y cualquiera que intente hablar mal de su madre tendrá que lidiar conmigo primero». Aquella noche, mientras sostenía a Cristiana en sus brazos en el sofá, Eduardo tomó una decisión. Era hora de eliminar todas las dudas, todas las sospechas, todas las armas que personas crueles como Carmen y Patricia pudieran usar contra su familia. «Haremos la prueba de paternidad mañana», dijo él suavemente. «Eduardo, no necesitas...». «Sí necesito», él insistió. «No porque dude de ti, sino porque cuando salga el resultado probando que Ana Cristina es mi hija, nunca más tendremos que escuchar cuestionamientos sobre nuestra familia». «¿Y después?». Eduardo la miró con una expresión que era pura determinación mezclada con amor. «Después nos casaremos, antes de que Ana Cristina nazca, para que ella venga al mundo con una familia completa e indestructible». El resultado de la prueba de paternidad llegó un jueves soleado, 3 semanas después de la visita inesperada de la madre de Cristiana. Eduardo sostenía el sobre sellado en sus manos, observando a Cristiana que estaba sentada en la cama, sus manos entrelazadas sobre el vientre que ahora estaba enorme a los 8 meses de embarazo. «¿Quieres abrirlo?», preguntó él, extendiéndole el sobre. «Lo abrimos juntos», Cristiana respondió, tirando de él para que se sentara a su lado en la cama. Eduardo rasgó cuidadosamente el sello y retiró la hoja oficial.
Sus ojos escanearon rápidamente el texto técnico hasta encontrar la línea que importaba. Probabilidad de paternidad, 99.98%. 99.98%, dijo él en voz alta, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. Entonces es oficial, Cristiana dijo, sus propias lágrimas comenzando a fluir, pero esta vez de puro alivio. Ana Cristina es tu hija. Eduardo dobló cuidadosamente el papel y lo colocó en la mesita de noche antes de girarse hacia Cristiana, enmarcando su rostro con las manos. Nuestra hija, corrigió él gentilmente. Ella siempre fue nuestra. Antes de que Cristiana pudiera responder, Eduardo tomó el teléfono y llamó a Patricia. Su hermana atendió al segundo tono, su voz cautelosa. ¿Eduardo? Patricia, acabo de recibir el resultado de la prueba de paternidad. Eduardo dijo con calma. Somos más a 98% de posibilidades de que Ana Cristina sea mi hija. Espero una retractación formal para Cristiana y una actitud completamente diferente de ahora en adelante. El silencio al otro lado de la línea se extendió por varios segundos antes de que Patricia suspirara profundamente. Yo pido disculpas, Eduardo, para ustedes dos. Estaba equivocada. No para mí, Eduardo dijo firmemente. Para Cristiana, ella es quien merece tus disculpas. Eduardo le pasó el teléfono a Cristiana, quien lo tomó hesitantemente. ¿Cristiana? La voz de Patricia sonaba genuinamente arrepentida. Lo siento mucho, muchísimo. Dejé que mis prejuicios hablaran más alto que el sentido común, y eso fue imperdonable. Espero que algún día puedas perdonarme. Te perdono, Patricia. Cristiana dijo suavemente. Solo te pido que en el futuro confíes en el juicio de tu hermano. Él es un hombre bueno que merece el beneficio de la duda. Cuando colgaron, Eduardo abrazó a Cristiana, ambos sintiendo como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. Finalmente, todas las dudas habían sido eliminadas. Ana Cristina era oficialmente hija de ellos, y nadie podría cuestionar más la legitimidad de su familia. Ahora podemos empezar a planear la boda, Eduardo dijo, besando la parte superior de la cabeza de Cristiana. ¿Estás seguro de que quieres casarte conmigo estando yo pareciendo una ballena? Cristiana preguntó con humor. Estás hermosa, Eduardo respondió honestamente, y quiero casarme contigo antes de que Ana Cristina nazca para que ella venga al mundo con padres casados. Entonces será mejor que nos apresuremos, Cristiana dijo, haciendo una mueca cuando sintió una contracción leve, porque creo que nuestra hija está ansiosa por conocer el mundo. Durante las 2 semanas siguientes, Eduardo organizó la boda más rápida de la historia de Valencia. Sería una ceremonia sencilla en la iglesia donde se habían reencontrado. Irónicamente, la misma iglesia donde él la había encontrado aquella tarde lluviosa, vendiendo trufas de chocolate en la puerta. Es poético, Cristiana comentó cuando Eduardo le contó sobre el lugar elegido. El lugar donde nuestra historia casi terminó siendo el lugar donde realmente comienza. En la víspera de la boda, mientras organizaban los últimos detalles, el timbre sonó. Eduardo atendió y encontró a una mujer de mediana edad que él reconoció inmediatamente. Doña Rosa, la antigua ama de llaves que había trabajado en su casa durante 15 años antes de jubilarse. «¡Doña Rosa!». Eduardo la saludó con sorpresa. «¿Cómo está?». «Bien, Eduardo, bien», dijo ella, pero había algo pesado en su expresión. «¿Puedo entrar? Necesito hablar con usted y con Cristiana». Eduardo la llevó hasta la sala donde Cristiana estaba descansando, sus pies hinchados apoyados en un cojín. Doña Rosa saludó a Cristiana calurosamente antes de sentarse pesadamente en un sillón. «Se casan mañana», dijo ella, sus manos temblando ligeramente. «Sí», Eduardo confirmó, «y nos encantaría que usted estuviera presente». «Estaré», Doña Rosa dijo, «pero antes necesito contarles algo que debería haber contado hace 2 años». Cristiana y Eduardo intercambiaron miradas preocupadas. Había algo en la seriedad del tono de Doña Rosa que los dejaba inquietos. «¿Qué pasó, Doña Rosa?», Cristiana preguntó gentilmente. La mujer mayor suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso desde hacía mucho tiempo.
sobre la fiesta de San Juan de hace 2 años, sobre por qué Cristiana estaba trabajando aquella noche. ¿Cómo así? Eduardo frunció el ceño. Cristiana no debería haber estado trabajando ese día, doña Rosa explicó. Ella había pedido el día libre porque tenía un examen importante en la universidad al día siguiente. Yo había accedido a cubrir su turno. Eduardo sintió algo frío instalarse en su estómago. Entonces, ¿por qué estaba allí? Doña Rosa miró directamente a Cristiana antes de responder. Porque Fernanda, aquella muchacha que trabajaba con la limpieza, le dijo que usted había pedido específicamente que ella trabajara aquella noche, que usted quería que ella ayudara a servir en la fiesta. Eso no es verdad, Eduardo dijo inmediatamente. Yo nunca pedí eso. Lo sé, doña Rosa asintió, porque yo estaba encargada de la organización de la fiesta, pero Fernanda convenció a Cristiana de que usted le había hecho el pedido directamente a ella. Cristiana estaba pálida ahora, sus manos temblaban. ¿Por qué Fernanda haría eso? Doña Rosa dudó antes de continuar. Porque ella estaba enamorada de Eduardo desde hacía años. Ella sabía que usted tenía sentimientos por él, Cristiana. Y ella sabía que Eduardo también sentía algo por usted, aunque él no lo admitiera ni para sí mismo. Entonces ella tramó para que nosotros dos estuviéramos en la misma fiesta. Eduardo dijo lentamente, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. Peor que eso, doña Rosa continuó con pesar. A la mañana siguiente, después de aquella noche, Fernanda fue a ver a Eduardo y le dijo que había visto a Cristiana robando algunos objetos de plata de la casa durante la fiesta. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Ella mintió, doña Rosa dijo rápidamente. Yo sabía que era mentira porque estaba supervisando todo, pero usted estaba tan perturbado con lo que había pasado la noche anterior, tan confuso con sus propios sentimientos, que le creyó. Por eso me despidió. Cristiana susurró, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pensó que yo era una ladrona. Eduardo no podía hablar. La magnitud de la manipulación, de la crueldad de lo que Fernanda había hecho, estaba más allá de su comprensión. Ella había destruido a propósito la felicidad de 2 personas inocentes por puro celos. Eduardo, doña Rosa continuó, usted despidió a Cristiana creyendo que ella había traicionado su confianza. Y Fernanda consiguió exactamente lo que quería, separarlos a ustedes dos. ¿Dónde está Fernanda ahora? Eduardo preguntó, su voz baja y peligrosa. Se casó con un rico hacendado de Alicante 6 meses después de que Cristiana fuera despedida. Doña Rosa respondió, pero hace 2 semanas ella apareció en mi casa. Se estaba divorciando y dijo que la culpa la estaba consumiendo viva desde hacía 2 años. Fue ella quien me pidió que les contara la verdad a ustedes. Cristiana estaba llorando silenciosamente ahora, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio y rabia. 2 años, ella murmuró. Perdimos 2 años por culpa de una mentira. Eduardo se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana, con las manos cerradas en puños. La rabia que sentía era diferente de cualquier cosa que ya había experimentado. No era solo sobre él, era sobre Cristiana teniendo que enfrentar el embarazo sola, sobre su hija casi creciendo sin padre, sobre todo el sufrimiento innecesario que habían pasado. Eduardo, Cristiana lo llamó suavemente. Él se giró hacia ella, y ella vio no solo rabia en sus ojos, sino también una tristeza profunda. Cristiana, lo siento mucho, él dijo, su voz quebrándose. Debería haber confiado en ti. Debería haber cuestionado la acusación. Deberías haber... ¡Para! Cristiana lo interrumpió extendiéndole la mano. Fuiste manipulado por alguien en quien confiabas. Fernanda sabía exactamente qué botones apretar porque conocía tus inseguridades. Eduardo volvió al sofá y se arrodilló al lado de Cristiana. ¿Pero y si no le hubiera creído? ¿Y si hubiéramos estado juntos desde el principio? Ana Cristina habría crecido con ambos padres. Tú no habrías pasado por todo esto sola. Pero entonces no sabríamos cuánto realmente nos amamos, Cristiana dijo, colocando las manos en su rostro. Eduardo, lo que pasó, pasó. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos, con nuestra hija en camino. Doña Rosa se levantó discretamente.
Voy a dejarlos conversar, dijo ella, pero quería que supieran la verdad antes de que comenzaran su nueva vida juntos. Después de que ella salió, Eduardo y Cristiana permanecieron en silencio por un largo tiempo, procesando todo lo que habían descubierto. Finalmente, Eduardo habló. «Mañana, cuando nos casemos», dijo él, «quiero que sepas que no es por obligación o conveniencia, es porque te elijo a ti, Cristiana, elijo a nuestra familia, elijo enfrentar cualquier cosa que venga por delante a tu lado». «Yo también te elijo a ti», Cristiana respondió, «y elijo creer que todo lo que pasamos nos hizo más fuertes. Nuestra hija nacerá en una familia que luchó para estar junta», Eduardo dijo, colocando la mano en el vientre de Cristiana. «Ella sabrá desde el primer día que el amor verdadero vale cualquier batalla». Ana Cristina pateó fuerte, como si estuviera de acuerdo con las palabras de su padre. Y en aquel momento, Eduardo y Cristiana supieron que, independientemente de las mentiras y manipulaciones que habían enfrentado en el pasado, estaban a punto de comenzar un futuro construido sobre una base de amor genuino y verdad absoluta. «No puedo esperar a casarme contigo mañana», Eduardo susurró besando a Cristiana suavemente. «No puedo esperar a ser tu esposa», ella respondió. Y por primera vez desde que se habían reencontrado, ambos sintieron que realmente dejaban el pasado atrás y miraban solo hacia el futuro brillante que les esperaba. El día de la boda amaneció con un sol dorado que parecía bendecir la unión. La iglesia de San José estaba decorada simplemente con arreglos de rosas blancas y cintas doradas, exactamente como Cristiana había soñado cuando era niña. Eduardo esperaba en el altar, vistiendo un traje azul marino que realzaba sus ojos oscuros, nervioso como nunca había estado en toda su vida. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y Cristiana apareció, caminando sola por el pasillo central en un vestido de novia especialmente adaptado para su embarazo, Eduardo sintió lágrimas quemarle los ojos. Ella estaba radiante, con una sonrisa que iluminaba todo el ambiente, sus manos descansando cariñosamente sobre el vientre abultado donde Ana Cristina se movía suavemente. «Estás hermosa», él susurró cuando ella llegó a su lado. «Gracias», Cristiana respondió, sus propios ojos brillando de felicidad. La ceremonia fue sencilla pero emocionante. Cuando el padre preguntó si Eduardo aceptaba a Cristiana como esposa, su respuesta fue firme y clara: «Acepto, para siempre y para siempre». Y cuando fue el turno de Cristiana de responder, ella lo miró directamente a los ojos y dijo: «Acepto con todo mi corazón». En el momento en que fueron declarados marido y mujer, Ana Cristina dio una patada fuerte, como si estuviera celebrando junto con sus padres. Eduardo besó a Cristiana con ternura, mientras los pocos invitados presentes aplaudían. Doña Rosa, el doctor, Fernando, Patricia, que había viajado especialmente para pedir disculpas personalmente, y algunos empleados leales de la empresa de Eduardo. «Bienvenidos a la familia Carballo». Eduardo susurró contra los labios de su esposa, sus manos acariciando suavemente el vientre donde su hija crecía. La fiesta de bodas fue íntima, realizada en los jardines de la mansión donde todo había comenzado 2 años atrás. Eduardo había contratado a don José, el mismo acordeonista de la fiesta de San Juan original, para tocar las mismas canciones que habían marcado el inicio de su historia de amor. «Fue aquí», Eduardo le dijo a Cristiana, mientras bailaban lentamente cerca de la fuente donde se habían besado por primera vez, «donde descubrí lo que era amar a alguien de verdad. Y fue aquí donde descubrí que valía la pena luchar por el amor». Cristiana respondió, apoyando la cabeza en el hombro de él. La música se detuvo cuando Cristiana jadeó súbitamente y se aferró al brazo de Eduardo. «Ay», murmuró ella, una mano yendo automáticamente a su vientre. «¿Qué pasó?», Eduardo preguntó, inmediatamente alerta. «Creo que…», Cristiana comenzó, pero fue interrumpida por otra contracción más fuerte. «Creo que Ana Cristina no quiere esperar más». Eduardo miró el reloj. Eran las 8 de la noche y se habían casado solo 4 horas atrás. «¿Estás segura?», Eduardo. Cristiana dijo con una sonrisa traviesa incluso a través del dolor. «Es hija tuya. Claro que llegará antes de lo esperado y robará toda la atención». El doctor Fernando, que estaba entre los invitados,
Se acercó rápidamente cuando percibió lo que estaba sucediendo. «Vamos al hospital», dijo él con calma. «Parece que tendremos una luna de miel en el hospital». El trayecto al hospital fue una mezcla de pánico y éxtasis. Eduardo sostenía la mano de Cristiana en el asiento trasero del coche mientras el doctor Fernando conducía, las contracciones llegando cada vez más cerca y más intensas. «Respira conmigo», Eduardo dijo, intentando recordar todo lo que habían aprendido en las clases de preparación para el parto. «Inspiras, aguantas, expira. Estás respirando más rápido que yo», Cristiana señaló entre las contracciones, haciendo reír incluso al doctor Fernando. «Es que va a ser padre por primera vez», el médico explicó. «Es normal estar más nervioso que la madre». En el hospital, todo sucedió muy rápidamente. Cristiana fue llevada al centro obstétrico y Eduardo se quedó a su lado durante todo el trabajo de parto, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento, limpiando el sudor de su frente con cariño infinito. «Veo la cabeza», el doctor Fernando anunció a las 2 de la mañana. «Una contracción fuerte más, Cristiana». «No puedo», ella jadeó exhausta después de horas de trabajo de parto. «Sí puedes», Eduardo dijo firmemente, besando su frente. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Nuestra hija está casi aquí». Con un último esfuerzo, Cristiana dio el empujón final, y súbitamente la habitación se llenó del sonido más hermoso que Eduardo jamás había escuchado, el llanto fuerte y saludable de Ana Cristina Mora Carballo. «Es una niña perfecta», el doctor Fernando anunció colocando al bebé, aún mojado y protestando en el pecho de Cristiana. Eduardo miró a su hija por primera vez y sintió como si su corazón fuera a explotar de amor. Era pequeña pero perfecta, con un mechón de cabellos oscuros como los de él y los ojos, cuando finalmente dejó de llorar, del mismo tono castaño dorado de la madre. «Hola, Ana Cristina», susurró él, tocando gentilmente la manita minúscula que inmediatamente se cerró alrededor de su dedo. «Es papá. Te amo tanto. Ella es nuestra», Cristiana dijo a través de las lágrimas, mirando alternativamente a su hija y a su marido. «Ella es realmente nuestra. 3 kilos 200 gramos», la enfermera anunció. «Y muy saludable». Eduardo cortó el cordón umbilical con manos temblorosas de emoción, separando oficialmente a Ana Cristina de la madre, pero uniendo a la familia de una forma que él sabía que nada podría romper. Cuando sostuvo a su hija en brazos por primera vez, aún usando su smoking de boda, sintió que su vida finalmente había encontrado su verdadero propósito. «Gracias», dijo él a Cristiana, quien lo observaba con ojos llenos de amor y cansancio. «¿Por qué?» «Por darme una familia», Eduardo respondió, sentándose a su lado en la cama del hospital, Ana Cristina durmiendo pacíficamente en sus brazos. «Por darme la oportunidad de ser padre, por no rendirte con nosotros». «Gracias a ti», Cristiana dijo, tocando suavemente la mejilla de su hija, «por luchar por nosotros, por probar que el amor verdadero existe». Ana Cristina abrió los ojos en aquel momento, como si hubiera oído las palabras de sus padres. Sus ojitos oscuros se movieron entre Eduardo y Cristiana como si los estuviera estudiando, memorizando sus rostros. «Ella ya sabe quiénes somos», Eduardo dijo maravillado. «Claro que sabe». Cristiana respondió con una sonrisa cansada pero radiante. «Estuvo escuchando nuestra historia durante 9 meses. Durante las primeras semanas en casa con Ana Cristina, Eduardo descubrió que ser padre era simultáneamente la cosa más aterradora y más gratificante que jamás había hecho. Se despertaba cada 2 horas para ayudar con las tomas, cambiaba pañales con una dedicación que hacía reír a Cristiana y pasaba horas simplemente observando a su hija dormir. «La vas a malcriar completamente», Cristiana dijo una tarde, encontrando a Eduardo en la habitación del bebé, meciendo a Ana Cristina para dormir, por lo que debía ser la 10ª vez aquella tarde. «Ella no va a ser malcriada», Eduardo protestó suavemente. «Va a ser amada. Hay una diferencia. ¿Y si crece pensando que el mundo gira alrededor de ella? Entonces, le enseñaré que su mundo gira alrededor de las personas que ama.
Eduardo respondió, besando la frente de su hija antes de colocarla cuidadosamente en la cuna. Cristiana se acercó a él y se acurrucaron juntos, observando a Ana Cristina dormir. «A veces todavía no creo que esto sea real», ella susurró. «¿Qué?» «Nosotros, nuestra familia, el hecho de que conseguimos llegar aquí después de todo lo que pasó». Eduardo la atrajo más cerca, besando la parte superior de su cabeza. «A veces creo que tuvimos que perdernos para descubrir cuánto realmente queríamos encontrarnos», dijo él pensativamente. «¿Y crees que valió la pena? ¿Todo el sufrimiento, toda la separación?» Eduardo miró a Ana Cristina, que dormía pacíficamente en la cuna que él mismo había montado. Luego miró a Cristiana, su esposa, la mujer que había transformado su casa en un hogar. «Cada segundo de dolor valió por este momento», dijo él honestamente, «porque ahora sé, sin ninguna duda, que ustedes dos son todo lo que siempre busqué». «Entonces no vamos a hablar más del pasado», Cristiana decidió. «Vamos a enfocarnos solo en el futuro que vamos a construir juntos». «Combinado», Eduardo asintió, sellando la promesa con un beso suave. Ana Cristina eligió aquel momento para despertar, abriendo sus ojitos y mirando directamente a sus padres, como si supiera que acababan de hacer una promesa importante sobre el futuro de la familia. Eduardo la tomó en brazos de nuevo, y los tres se acurrucaron en la mecedora que se había convertido en el lugar favorito para los momentos en familia. «Cuéntale una historia», Cristiana pidió, acurrucándose contra el pecho de Eduardo. «¿Qué tipo de historia?» «Nuestra historia. Desde el principio». Eduardo pensó por un momento antes de comenzar, su voz baja y cariñosa. Había una vez un hombre que pensaba que lo tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Hasta que un día conoció a una mujer especial que le mostró lo que realmente importaba en la vida. Ana Cristina pareció calmarse con el sonido de la voz de su padre. Sus ojitos se cerraron lentamente mientras escuchaba la historia de cómo sus padres se enamoraron, se perdieron y finalmente se encontraron de nuevo. Y en aquel momento, en la mecedora en la habitación del bebé de la mansión que se había convertido en un verdadero hogar, Eduardo Carballo supo que finalmente había encontrado todo lo que siempre había buscado: una familia para amar y proteger por el resto de su vida. 5 años después, la mansión de los Carballo se había transformado completamente. Lo que antes era una casa elegante pero fría, ahora era un hogar lleno de vida, risas y juguetes esparcidos por los rincones. Eduardo llegó de la oficina una tarde de viernes y fue recibido por Ana Cristina, ahora una niña de 5 años con los cabellos oscuros del padre y los ojos inteligentes de la madre, corriendo para lanzarse a sus brazos. «Papá, papá, mamá dijo que podemos hacer una hoguera hoy porque es fiesta de San Juan», Ana Cristina exclamó, sus ojitos brillando de animación. «¿De verdad?» Eduardo fingió sorpresa, aunque sabía perfectamente que Cristiana había organizado una fiesta de San Juan familiar para celebrar el 5º aniversario de su reencuentro. «¿Y ya sabes bailar la cuadrilla?» «Mamá me enseñó. ¿Quieres ver?» Eduardo se sentó en el suelo de la sala y vio a Ana Cristina demostrar los pasos de cuadrilla que Cristiana le había enseñado pacientemente, la misma danza que había marcado el inicio de la historia de amor de sus padres. Cuando terminó, ella corrió a sus brazos, y Eduardo la giró en el aire, arrancando grititos de alegría de la niña. «¿Dónde está mamá?», preguntó él. «En la cocina haciendo tamales. Dijo que es la receta secreta de su bisabuela». Eduardo encontró a Cristiana en la cocina, ahora con 25 años, más hermosa que nunca, con una madurez que la maternidad le había traído, pero sin perder nada de la dulzura de la que él se había enamorado años atrás. Ella estaba concentrada removiendo una olla grande en la estufa, el cabello recogido en una cola de caballo y una pequeña mancha de harina en la mejilla. «¿Necesitas ayuda?», preguntó él, acercándose por detrás y envolviendo su cintura con los brazos. «Llegaste justo a tiempo», Cristiana respondió apoyándose en él. «Ana Cristina está ansiosa por empezar la fiesta y creo que no voy a poder retenerla mucho más». «¿Y nuestro segundo bebé? ¿Cómo se está comportando hoy?». Cristiana sonrió y colocó las manos en el vientre, que comenzaba a redondearse de nuevo. A los 4 meses de embarazo, irradiaba la misma felicidad de la primera vez.
pero ahora con la confianza de una mujer que sabía exactamente dónde pertenecía y con quién quería construir su vida. Muy tranquilo, diferente de su hermana, que no paraba de moverse cuando yo estaba embarazada de ella. «Será como la madre, entonces», Eduardo dijo besando el cuello de Cristiana, calmo y sensato. «O como el padre», ella replicó con humor, determinado y terco. Eduardo rió, recordando cómo Cristiana siempre conseguía hacerle ver sus propias características con humor. En los 5 años de matrimonio, ella había seguido siendo su ancla emocional, la persona que lo mantenía conectado con lo que realmente importaba en la vida. «Eduardo», Cristiana dijo, girándose en sus brazos, «hay una cosa que quiero contarte». «¿Qué pasó?», él preguntó, notando un brillo especial en sus ojos. «La empresa de cosméticos que compramos el año pasado, la línea de productos orgánicos de Cristiana Mora Carballo». «Sí. ¿Y qué?». Eduardo sabía que su esposa se había convertido en una empresaria exitosa por mérito propio, creando una línea de cosméticos naturales que había tenido un enorme éxito en el mercado. «Recibimos una propuesta de una multinacional americana para expansión internacional. Si acepto, necesitaré viajar a los Estados Unidos algunas veces en los próximos meses». Eduardo la miró atentamente. «¿Y qué quieres hacer?». «Quiero aceptar, pero solo si tú estás de acuerdo y si conseguimos organizar todo para que Ana Cristina no se vea afectada». «Cristiana, ni siquiera tenías que preguntar», Eduardo dijo con sinceridad. «Claro que debes aceptar. Es una oportunidad increíble y te mereces todo el éxito del mundo. Pero ¿y si?» «Nada de «y si», Eduardo la interrumpió, haciendo eco de las palabras que le había dicho años atrás. «Somos una familia. Haremos que funcione». Cristiana se puso de puntillas y lo besó. Un beso que contenía 5 años de gratitud por tener un marido que apoyaba sus sueños en lugar de limitarlos. «Te amo», susurró contra sus labios. «Yo te amo más», él respondió, juguetón. «No es posible». «Puedo probarlo», Eduardo dijo agachándose para susurrarle al oído. «Te amo más de lo que te amaba hace 5 años, y dentro de 5 años te amaré más de lo que te amo hoy». «Papá, mamá, dejen de besarse», Ana Cristina gritó desde la sala. «La fiesta va a empezar sin ustedes». Riendo, Eduardo y Cristiana se separaron y fueron a preparar la fiesta de San Juan familiar en los jardines de la mansión. Eduardo había contratado a don José nuevamente, que ahora estaba en los 70 años, pero aún tocaba el acordeón con la misma pasión de siempre. El mismo lugar donde todo había comenzado estaba ahora decorado con banderines coloridos, una hoguera encendida y una mesa llena de comidas típicas. «¿Recuerdas nuestra primera cuadrilla?», Eduardo le preguntó a Cristiana mientras observaban a Ana Cristina jugando con algunos primos que Patricia había traído. «Recuerdo que me pisaste el pie 3 veces», Cristiana respondió riendo, «y fingiste que no te dolió para no avergonzarme». «Sí dolió», ella admitió, «pero valió la pena por el beso que vino después». Cuando don José comenzó a tocar Asa Branca, Eduardo le extendió la mano a Cristiana. «¿Bailas conmigo?». «Siempre», ella respondió aceptando su mano. Bailaron despacio, incluso con la música animada, perdidos el uno en el otro como siempre sucedía. Ana Cristina corrió para unirse a ellos, y Eduardo la levantó en brazos para que pudiera bailar junto. Los 3 giraban al son del acordeón, una familia completa y feliz bajo las estrellas de Valencia. «Papá», Ana Cristina dijo cuando se detuvieron para descansar, «cuenta esa historia de nuevo». «¿Qué historia, princesa?». «De cómo encontraste a mamá en la lluvia y la trajiste a casa». Eduardo miró a Cristiana, quien asintió con una sonrisa. Era la historia favorita de Ana Cristina, que nunca se cansaba de oír cómo sus padres se conocieron, se perdieron y se reencontraron. Era una tarde lluviosa en Valencia. Eduardo comenzó, sentándose con Ana Cristina en su regazo mientras Cristiana se acurrucaba a su lado. «Cuando tu papá vio a una mujer muy especial que necesitaba ayuda». Mientras contaba la historia familiar, Eduardo reflexionó sobre lo impredecible que era la vida. 5 años atrás, él era un hombre solitario que pensaba que el éxito financiero era suficiente para la felicidad. Ahora, rodeado por la familia que había construido con tanto amor,
Entendía que la verdadera riqueza no estaba en cuentas bancarias o mansiones, sino en los momentos simples como aquel. ¿Y vivieron felices para siempre? Ana Cristina preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Viven, Eduardo corrigió, besando la frente de su hija. Porque la historia no ha terminado aún. Ustedes dos son mi historia, y ella continúa todos los días. ¿Y continuará cuando nazca el bebecito también? Continuará para siempre, Cristiana respondió, acariciando el vientre donde el segundo hijo crecía. Porque las familias que se aman de verdad nunca dejan de escribir sus historias. Ana Cristina sonrió, satisfecha con la respuesta, y se acurrucó entre sus padres mientras observaban la hoguera crepitar bajo el cielo estrellado. Eduardo sostuvo a las dos mujeres de su vida en sus brazos y supo, sin sombra de duda, que había encontrado exactamente aquello para lo que había nacido: ser padre, marido, protector de una familia que había sido construida sobre amor verdadero y confianza absoluta. Al año siguiente nació Miguel Carballo Mora, un niño de cabellos claros como la madre y ojos oscuros como el padre, completando perfectamente la familia que Eduardo y Cristiana habían soñado construir. Ana Cristina se convirtió en la hermana más cariñosa y protectora del mundo, insistiendo en ayudar con todo lo relacionado con su hermanito. La empresa de cosméticos de Cristiana se expandió internacionalmente, convirtiéndola en una de las empresarias más respetadas del país, siempre con Eduardo a su lado, apoyando cada decisión y cada sueño. Eduardo, por su parte, había transformado su constructora en una empresa enfocada en vivienda social, construyendo casas populares para familias de bajos ingresos, inspirado por la segunda oportunidad que la vida le había dado. En cada fiesta de San Juan anual en la mansión de los Carballo, Eduardo y Cristiana bailaban la misma canción, Asa Branca, en el mismo lugar donde se habían besado por primera vez. Era su ritual, su forma de celebrar no solo el día en que se conocieron, sino todos los días que eligieron estar juntos desde entonces. Y cuando Ana Cristina y Miguel crecieron y preguntaban sobre el secreto del matrimonio feliz de sus padres, Eduardo siempre decía: el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, es elegir a la misma persona todos los días, incluso cuando es difícil. Y su madre es la única persona que siempre elegiré. Cristiana complementaba: y recuerden que a veces perdemos a las personas que amamos no porque dejemos de amarlas, sino porque tenemos demasiado miedo para luchar por ellas. Nunca tengan miedo de luchar por el amor. Y así en la ciudad de Valencia, en una mansión que se transformó de casa fría en hogar cálido, Eduardo y Cristiana Carballo continuaron escribiendo su historia de amor todos los días, probando que algunos encuentros son tan poderosos que ni el tiempo, ni la distancia, ni las mentiras consiguen destruir lo que está destinado a durar para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Cristiana haya tocado sus corazones de la misma forma que tocó los nuestros. A veces perdemos a las personas que amamos no por falta de amor, sino por miedo a ser vulnerables. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que realmente importa y que las segundas oportunidades pueden ser aún más hermosas que las primeras. Para continuar este viaje emocional con nosotros, no olviden suscribirse al canal y darle like, que nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran el poder transformador del amor verdadero. Comenten aquí abajo de qué ciudad están escuchando y cuál parte de la historia más les tocó. Todos los días tenemos nuevas narrativas que exploran los misterios del corazón humano. Hasta nuestra próxima historia.